Salud adeuda más de 43 millones de dólares a sanatorios privados por pacientes COVID. Los sanatorios y hospitales privados reclamaron al Estado paraguayo el cumplimiento del pago de la deuda de más de 43 millones de dólares por la atención a los pacientes con COVID-19. Si no se regularizan los pagos, advirtieron que se verán impedidos de prestar sus servicios en el caso de darse una tercera ola. En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, los miembros agremiados a la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados realizaron un gran esfuerzo con importantes inversiones de urgencia para habilitar más camas de terapia y de internación normal, incorporar más profesionales y adquirir medicamentos e insumos suficientes para responder a la alta demanda. Todo esto permitió dar un respiro al sistema público y salvar miles de vidas, pero a la vez trajo consigo consecuencias negativas. La deuda del Estado con el sector creció de manera exponencial y los recursos propios se fueron acabando, lo que significó en muchos casos asumir deudas con proveedores y médicos, ya que no podían permitir que falten insumos y personal de blanco en ese momento tan crítico. La participación del sector privado fue clave para evitar caer en situaciones dramáticas, con pacientes muertos en las calles, hecho que no se dio en nuestro país. Sin embargo, la falta de pago dejó a los privados en una situación financiera severamente comprometida, dificultando la previsión en caso de tener que enfrentar en los próximos meses una tercera ola del COVID-19. ¿Cómo se llegó a esta situación? Hay que recordar que en septiembre del 2020, en el marco de la emergencia sanitaria, el Ejecutivo emitió el decreto número 4010 que habilitó al Ministerio de Salud a firmar convenios con los sanatorios y hospitales privados para la derivación de pacientes COVID-19 en terapia intensiva cuando ya no hubiere lugar en los centros públicos. Además, la Ley de Emergencia Sanitaria número 6524, que fue prolongada, autorizó a Salud a realizar contrataciones directas y utilizar el fondo de emergencia creado por la normativa para cubrir los gastos. En abril del 2021 se creó el Fondo Nacional COVID-19 por Ley 6725 para cubrir gastos catastróficos de la terapia intensiva en hospitales públicos, previsionales y privados. Fue creado con un tope de 30 millones de dólares en principio para cubrir los gastos de los pacientes internados en terapia intensiva. Luego, en mayo del 2021, se extendió la cobertura del fondo a las internaciones comunes sin prever más recursos para el mismo. Esto se dio con la aprobación de la Ley 6742 de gasto cero, pero no se previó aumentar el tope inicialmente establecido. Antes de saldarse la primera deuda, se sumaron otras más, dejando a los privados en una situación financiera severamente comprometida. Los números del convenio. El sector sanitario privado llegó a crecer a 263 camas de terapia intensiva y 667 camas de sala común para internación, que sumadas dan 930 plazas. Gracias a esto, mediante el convenio público-privado, fueron atendidos en los establecimientos privados 5.717 pacientes derivados por salud pública hasta agosto de este año, de los cuales 2.072 fueron a unidades de terapia intensiva y 3.645 a salas de internación, según los datos expuestos por la Asociación Paraguaya de Sanatorios y Hospitales Privados. El monto total de lo facturado por la atención fue de 411.825 millones de guaraníes y hasta agosto del 2021 solo se cobró la suma de 107.119 millones, por lo que la deuda hasta el 31 de agosto es de 304.705 millones. En dólares, 43.591.651. A esto hay que sumarle otros 20.000 millones de guaraníes que se adeudan a los sanatorios privados que no están asociados a esa nucleación. La respuesta de Salud. El doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, sostuvo que la intención es que antes de fin de año se pueda saldar la mayor parte de la deuda que se tiene, tanto con los sanatorios privados como con las farmacéuticas. La autoridad explicó que el problema actual radica en que existen dos métodos de pago: fondos nacionales y fondos COVID. Para el primero necesitan la liberación del dinero de parte de Hacienda y es aquí que se genera el cuello de botella. Aseguró que analizará con dicho ministerio cambiar la forma de pago para agilizar el cumplimiento del compromiso asumido con el sector privado.